Bon dia i benvinguts a la Mirada d'Estiu. Avui a l'espai que dedicam cada setmana a la salut i al benestar parlarem de la malaltia de Parkinson, de les causes que desenvolupen aquesta dolença, del tractament existent i dels estudis que es duen a terme per a determinar nous descobriments que ajudin a conèixer i tractar millor aquesta malaltia. Al nostre país, quasi 100.000 persones estan afectats pel Parkinson i la majoria són pacients majors. Joan Calafat, acompanyat del doctor Eloi Elices, parlaran de totes aquestes qüestions ara mateix. Nosaltres tornarem a la 1:30 més continguts de la Mirada. Fins després. Senyores i senyors, molt bon dia i benvinguts a una nova emissió de Salut i Força. Aquesta setmana, en el transcurs de les nostres habituals cites del dimarts i del dijous, parlarem de la malaltia de Parkinson, una dolència de caire neurodegeneratiu, d'origen encara desconegut, que deu el nom al seu descobridor, el metge anglès James Parkinson, qui va descriure aquesta patologia a l'any 1817. Tot i que, com dèiem, encara no s'hagi pogut esbrinar el seu origen, sí que es sap, en canvi, que el Parkinson es desenvolupa generalment a causa de l'acumulació a les neurones d'una proteïna que impedeix la transmissió de la dopamina en els ganglis basals. Avui, i també el proper dijous, aprofundirem en la malaltia del Parkinson i ho farem en la presència en directe als estudis de TV3 Televisió del doctor Eloi Elices, neuròleg pertanyent a l'Institut Neurològic de la Clínica Roger. Com sempre, tindran vostès la possibilitat d'efectuar les preguntes, els dubtes o les consultes que trobin pertinents al nostre convidat marcant el número de telèfon 971 13 93 76. 971 13 93 76. Però primer de tot anem a saber alguns aspectes més del Parkinson en el següent reportatge introductori. Siguin molt benvinguts a Salut i Força i començam. ¿Qué pasaría si de repente un día no pudieses controlar tus movimientos? La distinesia es uno de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. 1 de cada 5 enfermos es menor de 50 años. ¿Te imaginas la vida con Parkinson? Federación Española de Parkinson. El principal efecte de la malaltia de Parkinson és l'alteració progressiva d'una àrea del cervell anomenada substància negra. Aquest procés té com a conseqüència una disminució de la dopamina i, amb el pas del temps, produeix en el pacient un singular quadre de símptomes caracteritzat per la rigidesa muscular, la pèrdua dels moviments automàtics primaris, la bradicinèsia, la inestabilitat i, de manera preponderant, els tremolors. Aquest darrer símptoma es troba present en el 85% de les persones afectades pel Parkinson. Estan parlant d'una dolença crònica i progressiva. Això darrer implica que els símptomes es van agreujant a mesura que passa el temps. Durant els primers estadis, el pacient nota habitualment una disminució del parpelleig i va notant creixent disfuncions cognitives, a més de dolors en les extremitats i problemes per a dormir. Des del punt de vista mental, a aquestes persones els resulta cada vegada més complicat efectuar càlculs matemàtics, memoritzar textos o dades o aplicar seqüències cerebrals lògiques. A mesura que els símptomes empitjoren, el malalt pot arribar a tenir problemes seriosos per a realitzar activitats normals i quotidianes, com ara caminar o fer esforços físics. Igualment, el Parkinson pot originar trastorn de tipus psíquic, entre ells episodis depressius i d'ansietat. Com dèiem, donant la benvinguda al doctor Eloi Elices. Doctor Elices, un plaer tenir-lo aquí avui de matí a Salut i Força. Gràcies. Muy buenos días, muchas gracias. Bé, mos podria descriure exactament i d'una manera planera que els espectadors mos puguin entendre què és la malaltia de Parkinson? A ver si soy capaz. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica, es decir, que tiene un origen en el sistema nervioso central, en el cerebro específicamente, y que se caracteriza por una pérdida del control motor. Es decir, todos aquellos movimientos voluntarios o involuntarios que hacemos en el día a día, perdemos una capacidad de poder controlarlos, se hacen más lentamente y se hacen con mayor torpeza. Además, se suele añadir un factor como es el temblor,
que es lo más reconocido de la enfermedad de Parkinson, que empeora aún más la capacidad de moverse. Es decir, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que produce problemas motores para moverse, efectivamente. Quina és la causa, però, doctor Arices, d'aquesta malaltia? La causa específica realmente no sabemos. Sabemos lo que ocurre, pero no claramente por qué ocurre. Lo que ocurre es que se pierden una serie de neuronas en una sustancia, en una zona que se llama la sustancia negra, y al perder estas neuronas, que producen una sustancia que se llama dopamina, la pérdida de esta secreción de dopamina produce toda la sintomatología que hemos comentado. Sabemos lo que ocurre, sabemos que la sustancia negra poco a poco va perdiendo neuronas de una forma progresiva, a fecha de hoy imparable, pero no sabemos realmente por qué ocurre. Hay modelos animales, por medio de ciertos fármacos podemos producir en animales una enfermedad parecida o muy parecida a la enfermedad de Parkinson, idiopática, pero realmente no sabemos por qué un paciente de repente, bueno, de una manera poco a poco progresiva, comienza a desarrollar una enfermedad de Parkinson. Quins són els símptomes principals de la malaltia de Parkinson? Perquè veien aquestes imatges de que, lògicament, l'anunci que fa l'Associació Espanyola de Parkinson, bé, veies una persona que es movia alrededor de la mà, quan efectivament un dels símptomes que més es coneix és el moviment de la mà, ¿no? A ver, realmente el síntoma más conocido de la enfermedad de Parkinson es el temblor. El temblor en la enfermedad de Parkinson no es una condición imprescindible, es decir, hay pacientes con enfermedad de Parkinson, tanto de debut como avanzado, que no presentan temblor, o que el temblor realmente no es un problema, o que prácticamente ni lo notan, pero realmente es el más reconocido, muchas veces es de los más evidentes. Un paciente que generalmente un temblor que llamamos asimétrico, es decir, que empieza en un lado del cuerpo, no es en las dos manos a la vez, y que habitualmente, característicamente, ocurre, digamos, en reposo, es decir, son pacientes que están quietos, tranquilos, y la mano les tiembla. No solamente es el temblor, que claro, les puede dificultar los problemas en el día a día del manejo, sino que a este temblor se le suele añadir una bradicinesia, es decir, un lentecimiento general de los movimientos, puede ser asimétrico, como decíamos antes, más marcado en un lado del cuerpo que en otro. Esto es lo que llamamos una bradicinesia, y una rigidez. Es decir, son pacientes que van quedando con mayor rigidez del cuerpo. También puede empezar en un lado del cuerpo, pueden tener más rigidez en un brazo, y a veces pues llamamos más rigidez axial, ¿no? Que es en la región de la espalda y del cuello. A qui afecta la malaltia de Parkinson? Qui és la persona que pot ser candidata a sofrir aquesta patologia? La enfermedad de Parkinson nos puede afectar a cualquiera. No hay una predisposición ni por sexos, ni por condición social, ni por condición económica, por supuesto. Puede afectar a cualquiera. Sí que es verdad que es más frecuente a partir de los 55 o 60 años de edad, aunque no es imposible que aparezca antes, realmente es muy infrecuente, y la edad generalmente de aparición o de manifestación de la clínica suele ser a partir de los 55 o 60, como hemos dicho. Quins podrien ser els problemes associats, secundaris? Són freqüents en la malaltia de Parkinson? Sí, sí, y de hecho hay muchos pacientes que realmente tienen más problemas por todo esto añadido que a veces por la movilidad en sí, ¿no? Por ejemplo, el estreñimiento es una cosa relativamente frecuente en los pacientes con enfermedad de Parkinson. La mayor frecuencia de aparición, pues, digamos, de depresión, de trastornos del ánimo, cuadros sobre todo más depresivos, la posibilidad de que con la medicación se produzcan problemas que a veces puede ocurrir, incluso problemas al nivel de pacientes que puedan presentar incluso alucinaciones, puede ocurrir, sobre todo más en estadios más avanzados. Y luego, en un porcentaje que no es desdeñable, que ya se habla que incluso un 30% de los pacientes con enfermedad de Parkinson, a lo largo de los años pueden desarrollar un deterioro cognitivo. Es decir, la enfermedad de Parkinson a priori no produce deterioro cognitivo, no produce demencia, digamos, para entendernos, pero sí que sabemos que en un principio se habla que era un 10%, ahora ya se está incluso hablando un 30% de los pacientes con los años pueden llegar a desarrollar un deterioro cognitivo, a veces no tan franco, no tan desarrollado como una enfermedad de Alzheimer, por entendernos, pero sí que se empieza a ver problemas en las funciones cognitivas de ciertos pacientes. Sí. Per cert, doctor, dices, a Balears quina incidència hi ha de la malaltia de Parkinson? Bueno, Baleares asume más o menos que es un poco la incidencia reconocida, que viene a ser más o menos de unos 150 pacientes por cada 100.000 habitantes, aproximadamente. Es decir,
En I Balears. això és una patologia que va en augment a la nostra comunitat? És una patologia que va associada també a la més longevitat de la persona? Sí, obviamente, a personas que viven más es más posible, más probable que tengan una enfermedad de Parkinson. Sí que ocurre que cada vez los neurólogos estamos más, no voy a decir predispuestos, pero sí más implicados en el diagnóstico precoz de la enfermedad. Cada vez tenemos más herramientas, aparte de lo que es la clínica, que es el prínceps del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Tenemos herramientas que nos pueden ayudar a diferenciar la enfermedad de Parkinson de otras cosas parecidas. Anem a veure, com pot una persona detectar que té Parkinson o com un familiar pot notar que pot tenir aquesta patologia? Vull dir, quan una persona ha d'anar a l'especialista, ha d'anar al neuròleg? A ver, hay veces que la enfermedad de Parkinson en un principio puede ser difícil de diagnosticar, y habitualmente es frecuente que los pacientes cuando acuden a la consulta ya tienen una clínica mirando a posteriori, que llevan un año, año y medio, pues viendo a posteriori es más fácil verlo, ¿no? Lo que suelen los pacientes consultar sobre todo es o bien por la presencia de temblor, porque muchas veces suele ser lo más evidente, o bien porque la familia le empieza a encontrar más lento a esta persona, o incluso el paciente mismo. Se empieza a encontrar más lento tanto a la hora de caminar, a la hora de moverse, se ve más torpe en las actividades diarias, pues empieza a decir, pues es la mano, pues por ejemplo, empieza a estar más torpe para escribir, empieza a estar un poco más torpe para actividades sencillas como pueden ser abrocharse los botones de la camisa, por ejemplo, o para cualquier actividad que pueda hacer en el día a día, pues para pasar las páginas de una hoja. Se empieza a encontrar más torpe, que al principio, bueno, pues tampoco le da más importancia, hasta que llega un punto en que empieza a decir, bueno, aquí a lo mejor hay algo porque ya parece que esto es un poco demasiado, ¿no? O bien esto que decíamos para caminar, ¿no? La familia empieza a ver que camina con los pasos más cortos, camina más despacio, va más torpe a lo mejor al girar, pues se desequilibra un poco. Suele ser un poco la clínica más frecuente de consulta. I com es diagnostica? Com arriben vostès, els neuròlegs, en el diagnòstic efectivament efectiu també del Parkinson? El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es un diagnóstico que llamamos clínico, es decir, no hay una prueba 100% que nosotros la hagamos, digamos, a ver, usted tiene un Parkinson o deja de tenerlo. Es decir, el diagnóstico es por la sintomatología que tiene el paciente, por el curso de la enfermedad y por el historial que hacemos con los neurólogos y la exploración física que hacemos en la consulta. Sí que es verdad que progresivamente van saliendo herramientas diagnósticas, pruebas que nos ayudan en el diagnóstico, muchas veces nos ayudan bien para diferenciar esta enfermedad de Parkinson de otras enfermedades que puedan parecer una enfermedad de Parkinson, por ejemplo, lo que llamamos un temblor esencial, que de hecho es la patología más frecuente que da temblor. Es un temblor que no tiene que ver con la enfermedad de Parkinson a priori, pero que se desarrolla con temblor y los pacientes consultan por ello. Ahí tenemos una prueba como es el DAT-scan, que nos ayuda a diferenciar... Què és, perdó, ha dit? El DAT-scan. El DAT-scan es una prueba que llamamos de funcionalidad neurológica, para entendernos. Si la resonancia nos dice cómo es la estructura del cerebro, nos dice si hay zonas que hay, digamos, un agujero o hay un tumor, con el DAT-scan estudiamos cómo funciona el cerebro, es decir, marcamos zonas donde falta esta sustancia que hemos dicho antes, que es la dopamina, y por lo tanto podemos deducir que este resultado de esta prueba, asociado con una serie de síntomas y una exploración física que le hemos hecho al paciente, nos puede orientar más a que este señor tenga una enfermedad de Parkinson, que tenga un temblor esencial, o lo que llamamos que tenga un parkinsonismo, que son otro tipo de enfermedades que parecen una enfermedad de Parkinson, pero que no son una enfermedad de Parkinson idiopàtica al que consideramos en neurología. Senyores i senyors, estan parlant amb el doctor Eloi Elices, ell és neuròleg que pertany en l'Institut Neurològic de la Clínica Roger. Estan parlant del Parkinson. Si vostès tenen qualque pregunta, qualque dubte, qualque testimoni, el poden fer cridant al 971 13 93 76. 971 13 93 76. Ja saben que la seva participació en el programa enriqueix encara molt més Salut i Força. Quan passen exactament 6 minuts de les 12 del migdia, és moment de fer una pausa publicitària. D'aquí uns minuts tornarem a Salut i Força per continuar parlant dels efectes del Parkinson amb el neuròleg Eloi Elices. No se'n vagin, tornem a tornar. Fins ara mateix.